Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Señor, aleluya. Dice en San Lucas capítulo 4, 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Soberano Señor y Salvador eterno, en el nombre de Jesucristo, considerándome insuficiente y considerándome limitado, Señor, pero tú eres suficiente y tú no estás limitado, Señor. Pero acudo a ti, Señor, para que tú vengas en mi auxilio, en mi ayuda, para que con tu dirección, Señor, podamos, Dios Todopoderoso y Santo, ser edificados por tu palabra en esta noche. Que tu palabra, que no vuelva vacía, Señor, la recibamos, Señor, para lo que tú la envías en esta noche, y seamos, Señor, edificados, fortalecidos, sustentados. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede ocupar su lugar, Señor? Este mensaje tiene por nombre la unción de Dios, y el subtema es tocando el manto. En esta porción de la palabra de Dios que hemos leído, en ella encontramos 6 puntos a considerar. Cada punto es un mensaje, es una enseñanza, es un sermón, es una predicación. Pero lo que le diferencia a un mensaje del otro es el subtema. Son 6 puntos que encontramos en estos versículos. El primer punto es buenas nuevas a los pobres. El segundo punto es sanando a los quebrantados de corazón. El tercer punto es pregonando libertad a los cautivos. El cuarto punto es vista a los ciegos. El quinto punto es poniendo libertad a los oprimidos. El sexto punto es predicando el año agradable del Señor. Pero en esta ocasión nos corresponde el punto que se refiere a lo que es buenas nuevas a los pobres. Todos estos mensajes se llaman del mismo nombre, tienen el mismo título, pero el subtema es lo que le distingue a un mensaje del otro. Y el subtema de hoy es tocando el manto. El título del mensaje es la unción de Dios. En esta enseñanza dice esta porción de la Escritura, pero solamente es un extracto, no es todo el versículo ni los 2 versículos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hasta ahí es el punto que corresponde al día de hoy. En este mensaje encontramos
o hay para presentar 7 puntos. Y esos 7 puntos son los siguientes. Primero, el Espíritu Santo. Después, el aposento alto. Tercer punto, la unción de Dios. Cuarto punto, la pobreza económica. Quinto punto, la pobreza espiritual. Sexto punto, cómo provocar que los milagros sucedan. Y el séptimo punto, que es el subtema del mensaje, es tocando el manto. Empezamos con el punto número 1, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una necesidad en la vida de los creyentes. La pregunta es, ¿por qué es una necesidad el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Hay una encomienda, hay un trabajo que realizar de parte del Señor Jesucristo. En su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: lo que a vosotros os digo, a todos les digo. La palabra del Señor Jesucristo estaba hablando en aquel tiempo con una trascendencia, la cual, aun cuando nosotros todavía no nacíamos, y esa palabra ya había llegado a nuestras vidas para cuando nosotros naciéramos. Porque nosotros, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos había escogido. Alguien da alabanza al que vive. Amén. Por esa razón es que estamos aquí, porque fuimos escogidos. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Porque esto es gracia. Aleluya. Es algo que nosotros no merecemos. Pero como dice la Escritura, por gracia sois salvos. Un regalo de parte de nuestro Dios. Y de esa manera tenemos nosotros que la necesidad del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es porque el Espíritu Santo tiene un propósito para nuestras vidas. Todos los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos arrebatado el reino de los cielos, los que estamos caminando en este camino glorioso, el Espíritu Santo tiene un propósito en nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿qué es ese propósito? ¿O cuál es ese propósito? San Juan capítulo 16, versículo 14, hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice: Él me glorificará y tomará de lo mío. Dice: porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo ese capítulo 16 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, habla de la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La obra del Señor Jesucristo a través de nosotros es el propósito del Espíritu Santo, que esa obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas sea glorificada. Y gloria a Dios, porque ya estaba la palabra de Dios para nuestras vidas, aun cuando todavía nosotros no habíamos
la necesidad del Espíritu Santo. Aleluya. Antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, dice el Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenían ellos que permanecer en Jerusalén para ser revestidos de poder de lo alto, para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Estuvieron ellos 10 días allí en Jerusalén esperando el descenso del Espíritu Santo. Estuvieron ellos siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Hay instrucciones de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas también. Amén. Así es, aleluya. 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 Gloria a Dios. Ellos estuvieron 10 días esperando el descenso del Espíritu Santo. Ahora es el punto número 2. El aposento. Ese es el punto número 2. Ahí estuvieron ellos 10 días en el aposento alto, esperando ser revestidos de poder de lo alto, esperando ser llenos del Espíritu Santo, esperando ser llenos de la promesa del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Dice el rey David en uno de los salmos, dice: de mañana oirás mi voz. Isaías capítulo 26 versículo 9 dice la escritura: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El Señor nos está diciendo a través de este mensaje que no salgamos a las actividades cotidianas día con día sin ir al aposento alto. ¿Dónde está el aposento alto? Ahí, en la cámara secreta. Dice la Biblia que cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está el aposento. Tenemos instrucciones de parte de Dios a través de este mensaje. El aposento alto. Gracias a Dios por su palabra, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos nutre, que nos da ánimo para seguir avanzando. Hay una palabra que me ha impactado. El Salmo capítulo 40, versículo 1. Porque podemos decir que tanto tiempo puedo estar en el aposento alto. ¿Qué tanto tiempo voy a estar ahí? Dice el Salmo capítulo 40, versículo 1. ¿Alguien tiene por ahí la escritura? Véanlo ahí. Dice: pacientemente esperé a Jehová.
a poner el tiempo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque el rey David dice pacientemente, pacientemente esperé a Jehová. Y dice a continuación, y se inclinó a mí. ¿Se da cuenta? Amén, hermano. Gloria a Dios. Y se inclinó a mí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se inclina a usted, acontece la siguiente frase que dice: y oyó mi clamor, y oyó mi clamor, y oyó mi clamor. Aleluya. Y ahí fue el momento cuando Dios me llenó con su presencia, cuando Dios me llenó con su poder, cuando Dios me saturó con su Espíritu Santo. Ahí fue el momento. Cuando sucedió algo bien hermoso. Dice Proverbios capítulo 18 versículo 20: del fruto de la boca del hombre se saciará su boca, se saciará del fruto de sus labios. Cuando nosotros estamos platicando con Dios, hablando con Dios, se llena. Dice la Biblia: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se va a llenar nuestro vientre de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? El Señor Jesucristo dice en su palabra en el Nuevo Testamento: el que cree en mí, como dice la Escritura, dice como dice la Escritura, no como yo quiero ni como oí por ahí, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Y me dan ganas de correr ahorita. No sé si a usted le dan ganas de correr, pero a mí me dan ganas de correr. De su interior correrán los ríos de agua viva, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dice en su palabra. Ahí también va, mire, la unción tiene que ver con untar, embadurnar, ungüento, perfume, aceite, pomada. El Espíritu Santo simboliza, o sea, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo viene a través de la oración. La unción del aceite fresco del Espíritu Santo viene a través, como resultado, cuando se cumple la Escritura que dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y oyó mi clamor. Y hemos sido ungidos con aceite fresco del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. Aquí está la unción de Dios. Esta noche. Hoy como nunca puedo sentir la unción de Dios. Tenemos nosotros que la unción, dice la Biblia, que el yugo se pudrirá por causa de la unción. El yugo es un instrumento que lleva los bueyes, el que los dirige cuando va arando, para un lado, para otro. Pero cuando hay un yugo que lleva a una dirección diferente,
en la que Dios nos indica, ese yugo se tiene que pudrir. Un yugo que no va a la dirección que Dios está indicando. Ese yugo se tiene que pudrir por causa de la unción. Por causa de la unción. Tenemos también otro punto a considerar. Dice San Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Estamos viendo primero la pobreza económica y después la pobreza espiritual. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando venimos al Señor, normalmente venimos en pobreza económica. Pero con el tiempo empieza a llegar la prosperidad. Y es lamentable y es triste ver cómo algunos, por causa de la abundancia económica, por la prosperidad espiritual, porque empiezan a tener sus negocios y empiezan a mejorar, hay quienes se apartan del Señor, y se cumple la escritura que dice: cuando la semilla cayó entre espinos y abrojos, es cuando, por causa de las riquezas y el afán de este siglo, ahogan la palabra y se hacen frutos. Así es, aleluya. Pero Dios me da una palabra para mí. Me gustaría que usted la tomara para usted también. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Dice el proverbista Salomón: vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? No sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El pobre espiritual es el que siempre está deseando de Dios y nunca se sacia. Nunca se sacia. Siempre está deseando de Dios. Qué hermoso cuando dice ese canto: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo puedo decir: yo quiero más de su gracia. Yo quiero más de su Espíritu Santo. Yo quiero más de Él. Porque tenemos nosotros que tener un crecimiento espiritual, porque dice la palabra de Dios: hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Oh, tenemos nosotros esta palabra que nos conforta y nos sustenta. Porque estando en Cristo tenemos las riquezas de mayor valor y podemos nosotros tener abiertos nuestros ojos al entendimiento de la palabra de Dios. Tenemos nosotros algo bien importante. Hay un punto que les mencioné que se llama cómo provocar que los milagros sucedan.
igual que en estos tiempos la fama de Jesús se ha divulgado, pero es cierto que la Escritura se cumple, que muchos han cerrado sus oídos para no oír y sus ojos para no ver y su corazón para no percibir, ni tampoco para recibir sanidad en su alma. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio a los incrédulos. Pero hay un momento en el cual, cuando se tienen las riquezas de este mundo, cuando se tienen los recursos a la mano, cuando se tiene cuantas cosas de cuales echar mano, puede ir al doctor, puede ir a un consejero, puede ir a un psiquiatra, puede ir a un psicólogo, pues le respalda su dinero. Y si tiene una enfermedad, pues busca los tratamientos más caros, más costosos, no importa, dice que al cabo hay con qué pagar. Pero llega el momento en que se acaban los recursos, principalmente económicos, se acaban las amistades, no funciona el psicólogo, no funciona el psiquiatra, no funciona el consejero. Muchas veces consultan a los que consultan a la bola de cristal, a las cartas del tarot y a todas esas cosas, y todo eso no le funciona. Pero llega un momento en que se dan cuenta en que solamente queda un recurso, un solo recurso, que se dan cuenta que solamente Jesucristo es la solución, que solamente Jesucristo cambia, que solamente Jesucristo transforma, que solamente transforma el Señor Jesucristo las vidas de aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor Jesucristo trae esperanza a los que no tienen esperanza, porque el Señor Jesucristo es la única solución, porque el Señor Jesucristo es el médico cuando los médicos de la tierra no tienen cómo curar, porque la ciencia no les alcanzó. Porque se dan cuenta que el médico de médicos, Él es el que es soberano, por sobre todos los médicos, por sobre toda la ciencia, por sobre toda la tecnología. El Señor Jesucristo está por sobre todo lo que existe. Y se dan cuenta que Él es el último, o el único recurso que está al alcance, que está en su mano. Entonces allí cuando ya se queda sin nada, que se da cuenta que solamente está el Señor Jesucristo como único recurso de cual echar mano. Y ahí es donde viene la oportunidad de recibir al Evangelio, de recibir a Jesucristo, el cual es el único y suficiente Salvador, el cual murió en la cruz por nuestros pecados, para traernos vida y para traernos vida en abundancia, para que nosotros estemos viviendo lo que ahora estamos viviendo, porque en un tiempo nuestra vida es una vida muy diferente a la que ahora nosotros estamos viviendo. Jesucristo. Es el momento cuando viene la palabra, porque estamos tratando el punto, cómo provocar que los milagros sucedan. Porque muchas veces tiene que sucederle a uno acontecimientos y quizás hasta tragedias en la vida para que uno pueda llegar a donde está el Señor Jesucristo, porque de otra manera no lo pudiéramos hacer. Me tocó conocer a un hermano, un ministro de la palabra de Dios. Él decía: miren, no esperen a que le corten la mano el brazo como a mí para aceptar al Señor. Hasta que llega el punto en que llega a reflexionar la persona, el ser humano, y decir: yo creo que Jesucristo puede cambiar mi vida.
Yo creo que Jesucristo me puede transformar. Yo creo que Jesucristo puede traer sanidad a esta enfermedad incurable. Yo creo que Jesucristo puede traer sanidad a mi familia. Creo yo que Jesucristo puede traer sanidad, salvación a los que me rodean. Hay dos personas por las cuales le doy gracias a Dios porque su palabra se ha cumplido. Esa palabra que dice: por sus llagas fuiste vosotros sanados. Hay un hombre, el cual ayer yo miré. Le digo su nombre, Román. La sanidad viene. Todos los días le doy gracias a Dios por el cumplimiento de su palabra. Esa palabra que dice: por sus llagas fuiste vosotros sanados. Sí, acabo de salir del hospital, pues te ves mejor. Y la sanidad ya viene. No podía caminar, estuvo 10 días en el hospital. Pero las cosas vienen de lo que nosotros